Mi papá le pagó $50,000 a mi prometido para que me dejara y se casara con mi prima en mi lugar. Cuando encontré el correo que lo comprobaba, mi mundo entero se rompió en solo 3 segundos. Esa noche yo estaba trabajando hasta tarde en mi departamento. Tenía que terminar un reporte trimestral para la firma de contabilidad donde trabajaba. Llevaba horas frente a la computadora, revisando números, tablas, hojas de cálculo. Estaba agotada. Los ojos me ardían después de pasar más de 12 horas seguidas viendo la pantalla. James, mi prometido desde hacía 4 años, me había mandado un mensaje diciendo que esa noche se quedaría en su departamento porque tenía una reunión muy temprano al día siguiente. Nada raro. Yo confiaba en él completamente. Nos íbamos a casar en 6 meses. Las invitaciones ya estaban encargadas. Mi vestido de novia colgaba en el closet, cubierto con plástico para que no se ensuciara. Todo estaba listo. O eso creía yo. Cansada, agarré mi celular para poner la alarma y fue cuando vi su laptop sobre la mesa de la sala. La había dejado ahí el día anterior. La pantalla seguía encendida, solo un poco oscura. No estaba espiando. De verdad que no. Yo nunca fui de revisar cosas ajenas. Pero en la parte de arriba apareció una notificación de correo, y el nombre del remitente hizo que se me helara la sangre. Era mi papá. Mi mano se movió antes de que mi cabeza pudiera reaccionar. El asunto decía: sobre nuestro arreglo. Abrí el correo. Las palabras de mi padre se me quedaron grabadas como fuego en los ojos. James, ya transferí los $25,000 restantes a tu cuenta, como lo acordamos. Con eso se completa el total de $50,000. Sé que esto no es fácil, pero Mia puede darte la vida que Sara simplemente no puede. Las conexiones de su familia en el mundo del marketing harán que tu carrera avance mucho más rápido de lo que mi hija podría lograr. El fondo de inversión de Mia vale más de lo que Sara ganará en toda su vida. Estás tomando la decisión correcta. Cuando termines el compromiso, hazlo limpio. No menciones nuestras conversaciones. Sara no necesita saber nada de esto. Ella seguirá adelante. Siempre lo hace. Es práctica. Sentí que el aire se me fue del cuerpo. Mis manos temblaban cuando vi la respuesta de James, enviada solo 3 horas antes. Entiendo, señor Richardson. Me importa Sara, pero tiene razón sobre las oportunidades con Mia. Terminaré con esto este fin de semana. No lloré de inmediato. No grité. No rompí nada. Me quedé ahí, sentada, mirando la pantalla, con el corazón hecho pedazos. En segundos entendí que el hombre que me dio la vida había decidido comprar mi abandono, y que el hombre con el que iba a casarme aceptó el trato sin dudar. En ese momento supe algo con total claridad. Mi boda no se iba a cancelar. Mi vida entera iba a cambiar. Gracias por ayudarme a ver todo con claridad. El dinero me va a permitir empezar de nuevo. Leí el correo 3 veces, luego 4, y después perdí la cuenta. Mi padre, mi propio padre, le había pagado a mi prometido para que me dejara por mi prima. Mia, la hermosa, alegre Mia, con su Instagram lleno de lujos, su fondo de inversión y el imperio de marketing de su familia. Habíamos crecido juntas, celebrado cumpleaños juntas, compartido secretos de adolescentes. Estaba en todas las reuniones familiares, en cada fiesta, en cada celebración. Se suponía que ella iba a ser mi dama de honor. La habitación comenzó a girar. Me aferré al borde del sofá tratando de respirar mientras sentía un apretón en el pecho como un tornillo que se cerraba lentamente. 4 años. 4 años construyendo una vida con James. 4 años de compromisos, planes y sueños sobre nuestro futuro. 4 años presentándolo a mi familia. De las cenas de los domingos en casa de mis padres, donde mi padre le daba palmaditas en la espalda y lo llamaba hijo. Todo había sido una transacción. Todo tenía un precio. Me quedé sentada en la oscuridad de mi departamento. La laptop olvidada, el reporte trimestral abandonado, los números en la pantalla convertidos en formas sin sentido. Toda mi vida había sido buena con los números, práctica, responsable.
Mi padre siempre había elogiado esas cualidades. Al parecer, no valían ni $50,000. Lo peor ni siquiera fue la traición. Lo peor fue la voz en mi cabeza, que sonaba exactamente como mi padre diciendo: ella siempre hace lo que es práctico. Él sabía que no iba a pelear. Sabía que lo aceptaría en silencio, con gracia. Como había aceptado cada otra decepción en mi vida. Como había aceptado que Mía era la bonita, la divertida, la que todos querían en sus fiestas. Como había aceptado ser la seria, la aburrida, la que trabajaba hasta tarde los viernes en lugar de salir. Miré mi anillo de compromiso. James me había propuesto matrimonio en una playa de Santa Mónica al atardecer. Se arrodilló y me dijo que yo era su mejor amiga, su compañera, la persona con la que quería envejecer. Lloré de felicidad. Mi madre lloró cuando la llamé. Mi padre le dio la mano a James y lo dio la bienvenida a la familia. Todo era una mentira. O tal vez no era mentira al principio, pero mi padre la convirtió en una. Podría confrontarlos. Podría tomar captura de pantalla de ese correo y enviárselo a todos. Podría llegar a la cena del domingo y arrojarlo en la cara de mi padre. Pero por primera vez en mi vida, no estaba segura de querer pelear. Por primera vez en mi vida, sentí algo diferente: libertad. Mi vida no dependía de ellos ni de su aprobación. Y aunque doliera, podía empezar de nuevo, sola si era necesario. Podía haber llamado a Mía y preguntarle si ella sabía algo, si estaba involucrada en todo esto. Pero no lo hice. No hice nada de eso. En vez de eso, me senté allí hasta que salió el sol, con la cabeza llena de rabia, tristeza y claridad, y tomé una decisión diferente. Una decisión que demostraría que mi padre estaba equivocado sobre todo lo que creía conocer de mí. A la mañana siguiente, llamé al trabajo para decir que estaba enferma. Después llamé a mi casero para preguntar sobre romper mi contrato de renta antes de tiempo. Luego llamé a un abogado para informarme sobre mis opciones. Para cuando James me mandó un mensaje preguntando si quería salir a cenar ese fin de semana, yo ya tenía un plan. Lo encontré en nuestro lugar de siempre, un restaurante italiano tranquilo donde habíamos celebrado aniversarios. Él no paraba de jugar con la servilleta, claramente nervioso. Seguramente había estado practicando su discurso de ruptura todo el día. Y Sara, empezó, con su voz suave pero con ese tono condescendiente que ahora me daba escalofríos. He estado pensando mucho en nosotros últimamente. Yo lo interrumpí. Está bien, dije, con la voz perfectamente calmada. Lo sé. Su cara se puso blanca. Sabía que iba a terminar nuestro compromiso. Sabía que yo tenía dudas. Y honestamente, James, yo también lo había sentido. La mentira salió suave, como seda. Creo que nos hemos distanciado. Queremos cosas diferentes. No es culpa de nadie. Lo vi procesar mis palabras, vi cómo la relajación invadía su rostro, y yo no sentí absolutamente nada. ¿Y eres tan comprensiva con esto?, dijo, extendiendo su mano hacia mí. Yo la retiré. Solo quiero que los dos seamos felices, dije. Deberías estar con alguien que encaje con tus ambiciones, alguien que pueda darte la vida que quieres. Sus ojos brillaron con algo, tal vez culpa, o tal vez la realización de que estaba repitiendo las palabras de mi padre sin que él lo notara. Te mereces a alguien que te valore, dijo, todavía intentando verse como el bueno de la historia. Sí, le respondí. Lo sé. Quité mi anillo de compromiso y lo dejé sobre la mesa entre nosotros. 4 años reducidos a un pequeño círculo de metal y piedra. Quédate con él, dije. Véndelo. Haz lo que quieras. Lo dejé sentado allí, probablemente aliviado de lo fácil que se lo había hecho. De cómo le había dado la ruptura limpia que mi padre había pagado. No lloré hasta que llegué a mi casa. Entonces lloré 3 horas seguidas, el tipo de llanto que te deja hueca y cruda, vacía por dentro. Lloré por los 4 años que había desperdiciado. Lloré por el padre que creí tener. Lloré por la prima en la que confié. Lloré por cada cena familiar que tendría que soportar.
Por cada boda y cada celebración donde tendría que ver a James y Mia juntos y fingir que no sabía la verdad. Cuando terminé de llorar, me hice una promesa a mí misma. Nunca más permitiría que alguien me hiciera sentir inútil. Nunca. Nunca permitiría que mi valor fuera determinado por el precio que alguien le pusiera a otra persona. Y también le demostraría a mi padre lo equivocado que estaba sobre todo lo que yo podía lograr. 2 semanas después, estaba en un avión rumbo a Singapur. Había aceptado un puesto como contadora senior en una startup fintech que estaba causando sensación en el mercado asiático. El CEO llevaba 6 meses tratando de reclutarme, pero siempre lo había rechazado por James. Por la boda que estábamos planeando, por ser práctica. Al diablo lo práctico. Le dije a mi madre que estaba aceptando una oportunidad de carrera en el extranjero. Le dije a mi hermano que necesitaba empezar de nuevo. No le conté a nadie sobre el correo. No le conté a nadie lo que mi padre había hecho. Simplemente me fui. Mi padre me llamó el día antes de mi vuelo. Sara, esto es muy repentino. ¿No crees que estás siendo impulsiva? No, papá, le respondí. Creo que estoy siendo práctica. Es una oportunidad increíble. Siempre me dijiste que pensara en mi carrera. ¿Y James? ¿Y la boda? James y yo terminamos. Fue mutuo. Queríamos cosas diferentes. Silencio al otro lado de la línea. Me pregunté si sentía culpa. Me pregunté si siquiera podía sentirla. Finalmente dijo. Si estás segura de que esto es lo que quieres, está bien. Mia te va a extrañar en los eventos familiares. Apreté el teléfono con fuerza. Seguro que estará bien, dije y colgué antes de que pudiera decir algo más. Singapur era caliente, lleno de gente, abrumador y nada parecido a casa. Perfecto. Me entregué al trabajo con una intensidad que hasta a mí me sorprendió. La startup era pequeña, pero ambiciosa, desarrollando soluciones de tecnología financiera para mercados que habían sido descuidados. La CEO, una mujer aguda llamada Rachel Chen, había construido la compañía desde cero y no tenía paciencia para la mediocridad. Yo prosperé. Resulta que cuando no gastas tu energía manejando el ego de otra persona, cuando no te haces más pequeña para encajar en la visión que alguien más tiene de ti, puedes lograr cosas extraordinarias. A los 6 meses, Rachel me ascendió a controller. 1 año después, a CFO. Al segundo año, ya estábamos preparando una IPO. Trabajaba 100 horas a la semana. Aprendí mandarín. Construí relaciones con inversores en 3 continentes. Me convertí en la clase de persona que sube a un avión sin pensarlo 2 veces, que toma decisiones que valen millones de dólares, que impone respeto en salas de juntas llenas de hombres el doble de mi edad. Mi vida había cambiado radicalmente. No había rastro de traición, no había rastro de dolor, solo poder, determinación y libertad. Y lo mejor, cada logro mío demostraba que mi padre había estado completamente equivocado. Los primeros meses en Singapur fueron un torbellino. La ciudad nunca dormía, los rascacielos brillaban como si el cielo tuviera luces propias, y las calles estaban llenas de gente que caminaba rápido, siempre con prisa. Todo era nuevo, desde la comida hasta la cultura, hasta la manera en que la gente interactuaba. Al principio, me sentí pequeña y fuera de lugar, pero también viva. Cada desafío que enfrentaba me hacía sentir más fuerte, más capaz. Aprender mandarín fue un reto. Al principio, apenas podía formar frases simples sin que mi acento me delatara. Pero me obligué a hablarlo todos los días, incluso con mis compañeros de trabajo, incluso cuando me equivocaba y me sentía ridícula. Cada error era una oportunidad para mejorar, y pronto descubrí que aprender un idioma no era solo memorizar palabras, sino abrir la mente a otra forma de pensar. La compañía crecía rápido. Cada semana había reuniones con potenciales inversores, presentaciones para nuevas alianzas y proyectos que necesitaban mi aprobación. Había momentos en que me sentía desbordada, con llamadas de madrugada a Nueva York y a Hong Kong, pero también había momentos en que sentía que estaba exactamente donde debía estar. Empecé a darme cuenta de que todo el sacrificio, toda la traición que había vivido, me había preparado para esto. Me había enseñado resiliencia, paciencia y, sobre todo,
autoestima. Fuera del trabajo, mi vida también cambió. Me mudé a un pequeño apartamento con vista al río Singapur, donde las luces de la ciudad brillaban como estrellas artificiales. Empecé a explorar la ciudad por las noches, caminando sola, perdiéndome en los mercados nocturnos, probando platillos que nunca había imaginado comer, desde dumplings recién hechos hasta helado de té matcha. Aprendí a disfrutar mi propia compañía y a darme cuenta de que estar sola no significaba estar vacía. En la oficina, mis colegas comenzaron a respetarme no solo por mis decisiones, sino por mi capacidad de liderar sin necesidad de demostrar poder. Me convertí en un punto de referencia para los nuevos empleados, alguien a quien podían acudir cuando necesitaban consejo o guía. Descubrí que mi fuerza no venía de ser agresiva o dominante, sino de ser competente, confiable y decidida. Cada día que pasaba, sentía que me estaba reconstruyendo a mí misma, pieza por pieza. Un año después de llegar, Rachel Chen me llamó a su oficina. Me temblaban las manos, porque sabía que algo grande iba a suceder. Sara, dijo con su sonrisa aguda. Has hecho un trabajo increíble. La compañía no estaría donde está sin ti. Es hora de que tomes el siguiente paso, quiero que seas la CFO. Sentí un nudo en la garganta, no de nervios, sino de orgullo y emoción. Acepté sin dudar. Por primera vez en mi vida, mi éxito no dependía de la aprobación de alguien más. Cada logro era mío, puro y auténtico. Mientras me ajustaba a mis nuevas responsabilidades, comencé a darme cuenta de algo más, que la vida no solo se trataba de trabajar. Empecé a tomar clases de yoga al amanecer, caminatas largas por los jardines botánicos, y hasta unirme a un club de lectura internacional donde conocí a personas de todo el mundo. Por primera vez, sentí que podía ser más que una contadora o una ejecutiva. Podía ser una mujer completa, con pasión, curiosidad y fuerza. Con el tiempo, me ofrecieron viajar a conferencias por Europa y América. Cada vez que estaba en un avión, mirando por la ventana las nubes y pensando en lo lejos que había llegado, sentía que toda la traición, todo el dolor del pasado, había valido la pena. No solo me había liberado de la sombra de mi padre y de James, me había encontrado a mí misma. Empecé a recibir ofertas de inversión, oportunidades de asesoramiento, invitaciones para dar charlas sobre fintech y liderazgo femenino. Cada vez que subía a un escenario y hablaba, podía ver los ojos de la audiencia iluminados por la sorpresa y el respeto. Me estaba convirtiendo en una líder reconocida, alguien que inspiraba a otros a superar obstáculos y tomar control de sus vidas. Y lo mejor de todo, ya no me importaba lo que mi padre pensara. Cada correo que él había enviado, cada intento de manipularme, cada palabra calculada para controlarme, se había convertido en gasolina para mi éxito. Lo que él había querido usar para destruirme, se había convertido en mi motor. A veces, en las noches de Singapur, me sentaba en mi balcón con una taza de té y veía las luces reflejarse en el río. Pensaba en todo lo que había dejado atrás, la familia que me había traicionado, el hombre que había amado y que me había decepcionado, las cenas, las bodas y los domingos que ahora eran solo recuerdos. Y sonreía, porque ahora yo tenía el control total de mi vida. Había aprendido que la verdadera riqueza no se mide en dinero ni en títulos, sino en libertad, respeto propio y en el poder de crear tu propio destino. Aprendí algo más que independencia, aprendí a estar sola sin sentirme sola. Mi departamento en Singapur era pequeño, pero moderno, ubicado a lo alto de un edificio con vistas increíbles al horizonte de la ciudad. Lo había amueblado con cosas que realmente me gustaban, no con cosas que coincidieran con el estilo de James, como había hecho antes. Me inscribí en clases de yoga, donde aprendí a concentrarme en mi respiración y a escuchar mi cuerpo. También me uní a un club de lectura internacional, donde conocí gente de todas partes del mundo, personas que no sabían nada de mi historia, que no conocían la boda que nunca sucedió, ni al padre que había pagado a mi prometido para dejarme. Hice amistades con otros expatriados, con quienes podía hablar de cualquier cosa sin sentir la sombra del pasado sobre mis hombros. A veces pensaba en llamar a mi hermano y contarle todo. Siempre habíamos sido cercanos, cómplices en tantas cosas. Pero cada vez que tomaba el teléfono, recordaba que él seguía ahí, aún parte de ese mundo, todavía yendo a cenas dominicales con mi padre, Mia, y probablemente James. Mantuve mi distancia. Mandaba tarjetas de cumpleaños.
Respondí a mensajes con palabras breves y educadas. Construí un muro entre mi vida pasada y mi nueva vida, y no miré hacia atrás, hasta que un correo de mi hermano llegó 3 años después de mi partida. Sara, me voy a casar. Sé que no hemos hablado mucho desde que te mudaste, pero eres mi hermana. No puedo imaginar casarme sin que estés ahí. La boda es en Portland en 3 meses. Por favor, ven. Significaría todo para mí y para Emma. Te extrañamos. Me quedé mirando ese correo por mucho tiempo. 3 años. 3 años de distancia cuidadosamente construida. 3 años de construir una vida donde no tenía que pensar en lo que mi padre había hecho. Donde no tenía que ver a Mia y James y fingir que todo estaba bien. Pero este era Michael, mi hermanito, el que me llamaba llorando cuando su primera novia lo dejaba, el que había confiado en mí para hacer sus aplicaciones universitarias, el que siempre había creído en mí incluso cuando yo misma dudaba de mí. No podía perderme su boda. Lo llamé. Su rostro en la pantalla de video estaba más maduro, más adulto, pero su sonrisa seguía siendo la misma que recordaba. ¿O vas a venir?, preguntó, esperanzado. Voy a ir, dije. Con una condición. Cualquier cosa, dijo él. Voy a llevar a alguien, solté, sin planearlo, pero tan pronto como las palabras salieron, supe que era verdad. Los ojos de Michael se abrieron de par en par. Estás viendo a alguien, Sara. Eso es increíble. Por supuesto, tráelo. O tráelos. Quien te haga feliz. Su nombre es Daniel, dije, y eso era cierto. Había un Daniel. Daniel Park, CEO de una firma de capital de riesgo en Hong Kong. Lo conocí en una conferencia en Tokio 6 meses atrás. Conectamos desde el primer momento, con un café horrible de hotel y un mutuo desprecio por los clichés corporativos. Empecé a planear el viaje a Portland con una mezcla de emoción y nervios. Había pasado años construyendo mi independencia, creando una vida que era únicamente mía, y ahora tendría que volver a un lugar lleno de recuerdos, de personas que habían intentado controlarme y subestimarme. No era solo una boda, era una prueba silenciosa de todo lo que había logrado. Daniel se mostró entusiasmado desde el principio. No era solo mi pareja, era alguien que entendía la intensidad de mi vida, alguien que no me hacía sentir culpable por mis ambiciones ni por mi pasado. Juntos revisamos cada detalle del viaje, vuelos, hoteles, regalos. Cada decisión era un recordatorio de que ahora yo elegía por mí misma, sin miedo ni obligación. Cuando llegamos a Portland, la ciudad me pareció curiosamente familiar y extraña a la vez. Las calles que una vez habían sido testigos de mis vacaciones familiares ahora eran el escenario de un regreso donde yo no iba a suplicar aprobación, sino a imponer mi presencia con confianza. Daniel y yo llegamos al hotel y, mientras descargábamos las maletas, sentí un cosquilleo de anticipación. Era la primera vez que me enfrentaría directamente a mi pasado desde una posición de fuerza. La mañana de la boda me levanté temprano. Daniel me ayudó a elegir un vestido elegante, simple pero impresionante. Mientras me miraba frente al espejo, me dijo: «Te ves increíble. Y no solo por el vestido. Es como si fueras, completa». Sonreí. Esa era la primera vez que alguien me decía algo así y lo sentía auténtico. No era solo apariencia, era todo lo que había trabajado, todo lo que había construido. Llegamos al lugar de la ceremonia y vi a mi familia desde lejos. Mi padre estaba allí, perfecto como siempre, con esa sonrisa calculada. Mia estaba impecable, como si todo en su vida fuera una sesión de fotos. James estaba allí también, junto a ella, pero algo en su expresión denotaba sorpresa al verme aparecer con confianza y elegancia. Michael me vio y corrió hacia mí, abrazándome con fuerza. «No sabes cuánto significa que estés aquí», dijo, con los ojos brillando. «Emma también te extraña mucho». Sonreí y le acaricié el cabello. Era un recordatorio de lo que realmente importaba, mi familia, los lazos de amor verdadero, y no los juegos de poder de los adultos. Cuando entré a la ceremonia, sentí que todos los ojos estaban puestos en mí. No había miedo, solo seguridad. Mi padre intentó sonreírme, pero no había manipulación que pudiera afectarme.
Mia me miró, y en sus ojos vi un destello de reconocimiento, quizás de culpa, quizás de admiración. James evitó mi mirada, y no me sorprendió. Había dejado atrás a la mujer que intentó controlar su vida. Ahora estaba frente a alguien que había construido una vida propia, brillante y completa. Durante la recepción, Daniel se quedó a mi lado, apoyándome en silencio, riendo cuando era apropiado, sin opacar mi presencia, simplemente respetando que yo brillara por mí misma. Me sentí orgullosa de la mujer en la que me había convertido, inteligente, segura, independiente, alguien que podía mirar al pasado y decir, no me rompiste, me hiciste más fuerte. Al final de la noche, después de que los recién casados bailaron, Michael se me acercó y susurró. Estoy tan orgulloso de ti. No solo por estar aquí, sino por quién eres. Lo abracé y sentí que todas las heridas de los últimos años comenzaban a cicatrizar. No porque el pasado desapareciera, sino porque ya no tenía poder sobre mí. Más tarde, mientras caminábamos hacia el auto, Daniel me tomó de la mano y dijo. Nunca me cansaré de verte transformar cada dificultad en algo increíble. Y supe que tenía razón. Cada dolor, cada traición, cada decepción, había sido el combustible de mi vida actual. Ahora podía amar, crecer, liderar y vivir sin miedo. Ese viaje a la boda no fue solo un regreso a mi ciudad natal, fue una declaración silenciosa, un mensaje a todos los que habían intentado subestimarme. Miren lo que he logrado sin su aprobación. Mírenme prosperar, feliz y completa, sin su control ni su dinero. En ese momento, mientras el viento de Portland me acariciaba la cara y las luces de la celebración iluminaban mi camino, entendí algo fundamental. El valor de una persona no se mide por lo que otros piensan, por lo que otros pagan, ni por los juegos familiares, sino por la fuerza que encuentra dentro de sí misma para levantarse y construir su vida. Y esa noche, por primera vez, sentí que verdaderamente estaba en paz conmigo misma. Nos veíamos cuando nuestros horarios coincidían, lo cual no pasaba muy seguido, pero cuando estábamos juntos, todo se sentía natural, fácil, nada que ver con James. Con él no había juegos ni presiones. Daniel realmente escuchaba cuando hablaba de mi trabajo, y no solo eso, desafiaba mis ideas de manera que me hacía más fuerte, no más pequeña. Tenía sus propias metas y ambiciones. No necesitaba que yo sacrificara las mías para acomodar las suyas. Cuando lo llamé después de hablar con Michael, contestó en el segundo timbre. Su voz al otro lado me hizo sonreír. ¿Qué opinas de conocer a mi familia? Pregunté. ¿Que esta es la familia con la que no hablas desde hace 3 años? Preguntó él, incrédulo. Sí, esa misma. Suena aterrador. Hizo una pausa. Estoy dentro. Pero creo que debería mencionarte algo. Mi exprometido se casó con mi prima, y probablemente estarán ahí. Silencio del otro lado. Ok, ahora sí que estoy dentro, dijo finalmente. Esto va a ser la boda más interesante a la que he asistido en todo el año. Eres ridículo, dije, pero no pude evitar reírme. ¿Te gusta eso de mí? Preguntó con una sonrisa. Y la verdad, sí. Dios mío, sí me gustaba. El vuelo de regreso a Portland se sintió mucho más largo que cualquier vuelo de trabajo. Daniel dormitaba a mi lado, con su mano sosteniendo la mía suavemente. Habíamos acordado mantener las cosas discretas, no hacer un gran espectáculo de nuestra relación. Esta no era una venganza, ni una demostración de nada, aunque en el fondo, los dos sabíamos que sí lo era. Michael nos recogió en el aeropuerto. Me abrazó con tanta fuerza que casi no podía respirar, y luego le dio la mano a Daniel con esa energía entusiasta que me recordó por qué lo extrañaba tanto. Me alegra tanto que estés aquí, no dejaba de decirme. Emma muere por conocerte. Mamá ha estado cocinando 2 días seguidos. Papá está fingiendo que no está emocional, pero lo está, seguro. Mi estómago se apretó al escuchar mencionar a mi padre. Mia y James también estarán ahí, añadió Michael, mirándome con cuidado. Los invité antes de saber cómo te sentirías. No quería que fuera raro para ti. Es tu boda, dije. Todos los que importan para ti deben estar ahí. La cena de ensayo fue en un restaurante bonito del centro. Elegí mi atuendo con cuidado, un vestido azul marino,
profesional pero sin parecer rígido, elegante pero sin exagerar. Daniel llevó un traje que probablemente costaba más que mi primer auto, pero que se veía perfecto y natural en él. Entramos juntos y pude sentir todas las miradas sobre nosotros. Mi madre fue la primera en notarme. Gritó un pequeño «Sara», y casi dejó caer su copa de vino mientras corría a abrazarme. «Oh, querida, te ves maravillosa. Y tú debes ser Daniel, ¿verdad? Michael nos ha hablado mucho de ti». Mi padre se levantó más despacio. Se veía mayor, más serio, con líneas en el rostro que antes no notaba. No había una sonrisa cálida, pero tampoco hostilidad abierta. Solo un aire de sorpresa, de reconocimiento silencioso. Vi a Mia y James desde la distancia. Mia estaba impecable, como siempre, vestida para impresionar, sonriendo con esa seguridad que siempre me había irritado. James a su lado, rígido, mirándome un par de veces con una mezcla de incredulidad y celos. Tal vez. Pero no me importó. Daniel estaba junto a mí, sosteniendo mi mano, y su presencia me recordaba que ya no necesitaba aprobación de nadie. Caminé con la espalda recta, con paso firme, y por primera vez sentí que cada mirada que se posaba en mí era porque no podían ignorar lo que me había convertido en. Durante la cena, Michael no paraba de presentarme con orgullo a familiares y amigos. Mi hermana, la increíble Sara. Ha hecho cosas que ni ustedes podrían imaginar, decía, y yo sonreía, dejando que esas palabras me llenaran de fuerza y satisfacción. Daniel, siempre discreto, se limitaba a sentir y sonreír, pero yo podía sentir su orgullo hacia mí, su admiración silenciosa. Era diferente de James, con Daniel podía ser fuerte y frágil al mismo tiempo, y aún así sentirme segura. Cada risa, cada conversación, cada mirada cruzada con mi familia me recordaba todo lo que había superado. Y mientras la noche avanzaba, me di cuenta de que no estaba solo celebrando la boda de Michael, estaba celebrando mi propia libertad, mi crecimiento. Mi capacidad de amar y ser amada sin depender de nadie que intentara controlarme. Esa noche, mientras la música suave llenaba el salón y las luces reflejaban los cristales de los vasos, miré a Daniel a los ojos y supe algo con certeza. Por primera vez en mi vida, estaba en un lugar donde nada ni nadie podía arrebatarme mi paz ni mi felicidad. Después de la cena de ensayo, la noche en Portland se sintió extraña, como si la ciudad misma supiera que algo estaba cambiando. Caminábamos Daniel y yo por las calles iluminadas, mientras el aire frío me despejaba la mente. Cada vez que veía a mi reflejo en los escaparates, me recordaba lo lejos que había llegado. La chica que alguna vez se sentía pequeña y atrapada ahora caminaba erguida, segura de sí misma. Con alguien que la respetaba y admiraba de verdad. Hablábamos de cosas triviales mientras caminábamos, de los cafés que queríamos probar, de los parques que podríamos recorrer antes de la boda, pero en el fondo, ambos sabíamos que esta boda sería mucho más que una celebración familiar. Para mí, era un acto de afirmación, mi vida había seguido adelante, y nadie podía detenerla ni definirme. Daniel lo entendía y eso lo hacía aún más especial. Nunca había sentido tanta complicidad con alguien, no solo nos atraíamos, sino que nos respetábamos, nos motivábamos, nos admirábamos mutuamente. Al día siguiente, la boda empezó temprano. El lugar estaba lleno de flores blancas y lilas, con arreglos elegantes que hicieron que el salón pareciera sacado de una revista. Me sorprendió ver a tantas caras conocidas de mi familia extendida, personas con las que no había tenido contacto en años, mirándome con curiosidad, algunos con admiración. Otros con un atisbo de incomodidad que no pude evitar disfrutar en silencio. Michael estaba radiante. Verlo tan feliz me llenó el corazón. Emma, su hija pequeña, corrió hacia mí y me abrazó fuerte. Sentí que ese abrazo valía por todos los años de distancia y dolor. No sabía si vendrías, me dijo, con la voz temblorosa de emoción. Gracias por estar aquí. Daniel me sostuvo de la mano mientras entrábamos al salón principal. Sentí todas las miradas posarse en nosotros. Vi a Mia y James desde lejos. Mia estaba elegante, impecable como siempre, y James a su lado, rígido, como si estuviera tratando de ocultar su sorpresa y, quizá, una pizca de celos. Me observaban, pero yo no sentí miedo ni resentimiento, solo una satisfacción silenciosa.
Había trabajado demasiado, había vivido demasiado, como para que ellos tuvieran poder sobre mí nuevamente. Durante la ceremonia, cada palabra de los votos de Michael me hacía recordar lo importante de los lazos genuinos, de los vínculos que no dependen de dinero, manipulación o engaños. Sus palabras sobre amor, familia y confianza resonaban profundamente en mí. Sabía que su felicidad era auténtica, y eso me recordaba que yo también merecía una vida llena de personas que realmente me valoraran. Cuando llegó nuestro turno de sentarnos en la recepción, me sorprendió notar cómo Daniel manejaba la situación con discreción y elegancia. Se acercaba a las personas que lo presentaban y hablaba con naturalidad, pero siempre volvía a mí, como diciendo, estoy aquí contigo, y este es nuestro momento también. Sentí un profundo agradecimiento por tener a alguien así a mi lado, alguien que comprendiera que la noche no era solo sobre ellos, sino también sobre mí, sobre la mujer que había sobrevivido y crecido. La cena avanzaba y los brindis comenzaron. Uno tras otro, familiares y amigos hablaban con emoción, contando historias de Michael y Emma, recuerdos de la infancia, anécdotas divertidas. Y luego llegó mi padre. Se levantó con su copa de champaña. Sus ojos se encontraron con los míos por un instante más largo de lo esperado. Se le notaba la sorpresa, la lucha por mantener la compostura. Levantó su copa y dijo algunas palabras sobre familia, amor y la importancia de estar presentes. No me dirigió palabras directas, pero su mirada delataba algo que yo nunca había visto, respeto, quizá incluso orgullo silencioso. Mia y James hicieron su propio brindis. Mia sonrió, brillante, y James aplaudió educadamente. Yo los miré, tranquila. No había rencor en mí, solo una certeza tranquila de que había superado todo lo que ellos representaban en mi vida. Después de los brindis, la música comenzó a sonar y Daniel me tomó de la mano para bailar. Al principio, un baile lento, íntimo, como si estuviéramos en nuestro propio mundo dentro de ese salón lleno de gente. Sentí cada paso con seguridad, disfrutando de la cercanía sin sentirme vulnerable. Cada vez que girábamos, cada sonrisa, cada risa compartida, me recordaba que había encontrado un compañero que no me demandaba ser otra persona, alguien que me aceptaba con mis cicatrices y mis victorias. Más tarde, durante los discursos improvisados, amigos de Michael mencionaron lo importante que era tener a la familia reunida. Sentí que era el momento de reconocer mi propio viaje, y aunque no dije nada en voz alta, en mi mente celebré cada año de esfuerzo, cada noche de trabajo, cada sacrificio que me había traído a este instante. Había transformado el dolor en poder, la traición en libertad, y eso brillaba más que cualquier vestido, más que cualquier joya o aplauso. Al final de la noche, mientras la gente se despedía, Michael se acercó a mí otra vez y me abrazó. Gracias por estar aquí, susurró. Gracias por ser parte de esto. Lo abracé y sentí que todo el pasado, todo lo que había sufrido, había encontrado su lugar, no como una carga, sino como una fuerza que me había llevado hasta aquí. Daniel se acercó y me rodeó con su brazo, y juntos miramos la pista de baile vacía, los arreglos, las luces, el reflejo de nuestras propias sombras mezcladas con las de todos los que amábamos. Ese día no solo fue la boda de mi hermano. Fue la coronación silenciosa de mi nueva vida, de la mujer que había sobrevivido a la traición, que había aprendido a amar de nuevo, que había aprendido a ser fuerte, independiente y feliz. Y sobre todo, fue la primera vez que sentí que mi pasado no tenía poder sobre mi presente ni mi futuro. Mi padre, Gray, se levantó y le estrechó la mano a Daniel. Lo miró de arriba a abajo, con ese aire de evaluación que solo los padres saben dar, y dijo: «Es un gusto verte, Sara. Tú también, Daniel». Mia estaba ahí con James. Había cortado su cabello corto y había ganado un poco de peso. Seguía viéndose hermosa, pero había algo tenso en sus ojos, algo que delataba esfuerzo y control. James había perdido cabello en la parte frontal, pero había ganado músculo, de ese tipo que solo se consigue pasando horas en el gimnasio para evitar enfrentar la vida real en casa. Cuando me vieron, se quedaron mirándome un instante demasiado largo. «Sara», y dijo Mia con una voz demasiado brillante, tratando de sonar natural. «Dios mío, ¿cuánto tiempo? Mírate». «Hola, Mia». «Hola, James», respondí con calma. James asintió apenas, sin mirarme directamente a los ojos.
Qué gusto verte, dijo, su voz neutra, pero rígida. La cena fue exactamente tan incómoda como había imaginado. Me senté entre Michael y Daniel, contestando preguntas sobre Singapur, sobre mi trabajo, sobre cómo nos conocimos Daniel y yo. Mi madre no dejaba de tocar mi mano, como si necesitara asegurarse de que yo realmente estaba allí, frente a ella, viva y completa. Mi padre estaba más callado de lo habitual. Lo notaba observándome, con una expresión que no lograba descifrar. Mia intentaba constantemente entablar conversación conmigo, preguntando por mi departamento, por mi vida social, si extrañaba Portland. James decía casi nada. Solo empujaba la comida en su plato y rellenaba su copa de vino una y otra vez, como si eso pudiera distraerlo de todo lo que pasaba alrededor. ¿Y tú a qué te dedicas, Daniel? Preguntó finalmente mi padre, rompiendo un silencio incómodo. Y dirijo una firma de capital de riesgo, dijo Daniel con tranquilidad. Nos enfocamos en fintech y tecnología sostenible en la región de Asia-Pacífico. ¿Capital de riesgo? Repitió mi padre, arqueando una ceja. Supongo que es bastante lucrativo. Puede ser, respondió Daniel, sin inmutarse. Pero Sara gana más que yo. Su empresa salió a bolsa el año pasado. Ha tenido un éxito increíble. Hubo un silencio total en la mesa. ¿Salieron a bolsa? Preguntó mi padre, mirándome fijamente. ¿Tu startup salió a bolsa? Sí, dije con calma. El pasado junio tocamos la campana en la bolsa de Singapur. Fue un gran día. ¿Por qué no nos lo dijiste? Preguntó mi madre, con un tono que mezclaba curiosidad y reproche. Porque ustedes me eligieron como hija con fideicomiso antes que como persona con potencial, dije, respirando hondo. Porque papá pensó que no valía la pena invertir en mí. Porque construí todo esto sola y necesitaba probar que podía hacerlo. En lugar de decir todo eso tan directamente, dije con una sonrisa contenida. Todo pasó muy rápido. Fue un proceso intenso. La cara de Mia palideció al instante. Eso es, increíble, Sara. Felicidades, dijo, su voz un poco temblorosa. James seguía mirando su plato como si contuviera los secretos del universo. Mi padre aclaró su garganta. Bueno, eso sí que es un logro importante, dijo. Y gracias, respondí con firmeza, sin arrogancia. La conversación siguió con temas más ligeros, pero podía sentir los ojos de mi padre sobre mí toda la noche. Era como si cada palabra, cada movimiento mío, estuviera siendo analizado, medido, registrado. Después de la cena, mientras la gente se mezclaba con bebidas y risas, mi padre me llamó aparte. Sara, ¿podemos hablar un momento? Y claro, papá, respondí, y salimos al patio del restaurante. La noche estaba despejada. Las luces de Portland se extendían abajo como un océano de puntos brillantes. Te debo una disculpa, dijo finalmente. Esperé, sin interrumpirlo. Cuando te fuiste a Singapur, pensé que estabas huyendo. Que estabas siendo impulsiva, emocional. Me preocupé por ti. ¿De verdad te preocupaste? Pregunté, con un hilo de ironía en la voz. Estaba equivocado, continuó. Has construido una carrera increíble. Te has hecho a ti misma algo que yo no esperaba. No lo vi venir. Asentí. No, no lo viste venir. Ni tú, ni James, ni Mia. Él comenzó a hablar de muchas cosas, intentando llenar el silencio con palabras que antes no se había atrevido a decir. Has logrado algo que demuestra tu fortaleza, tu capacidad, tu independencia, y quiero que sepas que, hizo una pausa, respirando hondo. Estoy orgulloso, Sara. En ese momento, por primera vez en años, sentí que la brecha entre nosotros se había estrechado un poco, aunque no había perdón completo ni reconciliación total, había respeto. Respeto por la mujer que me había convertido en después de todo lo que habían hecho para detenerme. Después de la conversación con mi padre en el patio, volví al salón de la recepción con Daniel a mi lado. Sentí como las luces cálidas del lugar iluminaban los rostros de todos los invitados, y aunque había sonrisas y conversaciones alegres, yo podía sentir la tensión invisible que fluía entre algunos miembros de mi familia.
Mia me miraba de reojo varias veces, como si estuviera intentando descifrar algo sobre mí que no podía comprender. James permanecía callado, sus movimientos eran mecánicos, cada sorbo de vino calculado, cada gesto medido. Me di cuenta de que, a diferencia de ellos, yo ya no sentía miedo ni inseguridad. Cada paso que daba, cada sonrisa que dirigía, cada palabra que pronunciaba, era una afirmación silenciosa de todo lo que había logrado, de quién era ahora y de cuánto había crecido. Daniel lo percibía también. Su mano apretaba ligeramente la mía en señal de apoyo, pero sin sofocar mi independencia. Su presencia era sólida, tranquila, segura, como si me dijera, no tienes que probar nada a nadie. Yo ya sé lo que vales. Mientras nos acercábamos a la mesa principal, noté que algunos familiares murmuraban entre sí. Habían escuchado sobre mi éxito en Singapur, sobre la salida a bolsa de mi empresa, y aunque nadie lo decía en voz alta, podía sentir la mezcla de sorpresa y respeto que generaba. Mia sonreía, pero era una sonrisa tensa, calculada. Sabía que estaba incómoda, y eso me dio una satisfacción silenciosa, aunque no era el tipo de triunfo que se celebra con rencor, sino con confianza tranquila en uno mismo. Durante el baile, Daniel y yo nos movimos entre los invitados, saludando y conversando con naturalidad. Algunos amigos de la familia se acercaron a él para felicitarlo, y yo podía ver cómo Daniel manejaba la situación con elegancia y discreción. No necesitaba presumir, no necesitaba imponerse. Su éxito hablaba por él, igual que el mío hablaba por mí. En un momento, Mia se acercó, con esa sonrisa artificial que había perfeccionado durante años. Sara, me alegra que hayas venido, dijo, su voz demasiado brillante, intentando sonar amistosa. Debo decir, wow, Singapur suena increíble. Y Daniel, él parece un buen chico. Sí, es increíble, respondí con calma. Me ha dado muchas oportunidades de aprender y crecer. Ella bajó la mirada, su cara un poco rígida, y no dijo nada más. James continuaba observando desde la distancia, como si quisiera que yo reconociera su presencia, pero yo ya no necesitaba su aprobación. Todo lo que él representaba había quedado atrás. Michael me llevó un momento a un lado, sonriendo con orgullo. No sabes lo feliz que me hace que estés aquí, me susurró. No solo por mí, sino por Emma. Ella te adora, y yo siempre he sabido cuánto te importa la familia. Lo abracé, y sentí que todo el pasado, los años de distancia y silencios, eran ahora solo una sombra que me recordaba lo fuerte que me había vuelto. Daniel me rodeó con su brazo y juntos miramos el salón, observando cómo mi familia celebraba, sin perder de vista que mi lugar en esa celebración era totalmente mío. Más tarde, durante la última parte de la recepción, mi padre se acercó a mí nuevamente. Su expresión había cambiado. Había menos tensión, más contemplación. Y Sara, dijo en voz baja, como si temiera interrumpir algo. Quiero que sepas, estoy impresionado. Has hecho cosas que ni yo ni nadie esperaba. Tu fortaleza, tu independencia, estoy orgulloso. Asentí, sin palabras. No necesitaba más. Este reconocimiento, aunque tardío, era un testimonio de todo lo que había construido por mi cuenta. No era un perdón, no era una reconciliación completa, pero era respeto, y eso bastaba. La noche terminó con la música suave del piano, las luces bajando poco a poco y los invitados despidiéndose. Daniel me tomó de la mano y, mientras caminábamos hacia la salida, susurró. Nunca dejes que nadie te haga sentir pequeña de nuevo. Nunca lo haré, respondí, sonriendo. Y tú eres parte de eso. Fuimos los últimos en salir del salón, dejando atrás los murmullos y las miradas. Mientras caminábamos hacia el coche, sentí que había cerrado un capítulo de mi vida con elegancia y fuerza, y que uno nuevo comenzaba, lleno de posibilidades, éxito y amor verdadero. Esa noche, mientras Portland dormía bajo un cielo estrellado, comprendí algo fundamental. El valor de una persona nunca depende de la aprobación de los demás, ni de lo que alguien pague o decida por ella. Depende de la fuerza interna, de la determinación y de la capacidad de levantarse una y otra vez, sin perder la dignidad ni la esperanza. Y mientras Daniel y yo nos alejábamos del salón, sentí que por fin estaba completamente libre, dueña de mi destino, lista para cualquier cosa que la vida quisiera traerme.
Las cosas no habían salido como yo había esperado. ¿Cómo esperabas que salieran, papá? Pregunté, mirándolo directamente. Me miró, pero luego realmente me miró. Fue como si de repente se diera cuenta de que yo sabía todo. Pude ver el cálculo en sus ojos mientras intentaba averiguar cuánto sabía yo realmente. ¿Viste los correos? Y dijo en voz baja. Y sí, los vi, respondí con calma, pero con el corazón latiéndome a 1000. Sara. ¿Mía lo sabía? Pregunté, mi voz temblando un poco. No, ella no lo sabía, dijo, y luego dudó. Ella pensaba que James la había elegido por su cuenta. Así que no solo me traicionaste a mí, le dije, la voz subiendo un poco. También la manipulaste a ella. Se estremeció. Pensé que estaba ayudando a los dos, dijo. Creí que Mia necesitaba a alguien estable, y que James necesitaba a alguien que avanzara su carrera. Pensé que tú necesitabas a alguien que realmente te apreciara, y que James no era esa persona. Así que decidiste jugar a ser Dios con nuestras vidas, dije, ahora con la voz temblando, los ojos llenos de lágrimas. Cometí un error, murmuró. Pusiste un precio a tu hija, dije, las palabras saliendo con fuerza. 50,000 pesos. Eso es lo que yo valía para ti. Menos que el fideicomiso de Mia. Menos que la ambición de James. Solo 50,000 pesos para hacer que me alejara. Y eso no era lo que quería decir, intentó justificarse, pero yo no lo dejé continuar. ¿Sabes cuál es la peor parte? Interrumpí. Tenías razón en una cosa, James no valía mi tiempo. El fideicomiso de Mia es impresionante. Tu inversión en él probablemente habría dado frutos si se hubiera casado con ella por las razones correctas. Hiciste todos los cálculos correctos. De entonces, ¿por qué estás enojada? Preguntó, casi sin entender. Porque soy tu hija, explosión de palabras que llevaba años guardadas. Soy tu hija y deberías haber invertido en mí. Deberías haber creído en mí. Deberías haberle dicho a James que yo era la que valía la pena, no Mia. Deberías haberlo amenazado si siquiera pensaba en dejarme. Pero en vez de eso, le pagaste para que se fuera. Me enseñaste que incluso mi propio padre no cree que valga la pena luchar por mí. Se veía devastado, viejo, cansado. Lo siento, dijo finalmente. Sara, lo siento muchísimo. Lo sé, dije, tranquila ahora, pero esto es lo importante, papá. Yo aprendí mi valor sin ti. Construí mi éxito sin tu inversión. Encontré a alguien que me elige todos los días, sin necesitar 50,000 pesos razones para hacerlo. Tu disculpa, por más sincera que sea, no cambia nada. ¿Puedes perdonarme? Preguntó, con voz temblorosa. Lo pensé. De verdad lo pensé. No sé, respondí con honestidad. Tal vez algún día. Pero ahora mismo estoy aquí por Michael, no por ti, no por Mia, no por James. Estoy aquí porque mi hermano se está casando y lo amo. No confundas mi presencia con perdón. Di media vuelta y regresé al salón antes de que pudiera responder. Daniel me esperaba cerca del bar. No me preguntó que había hablado con mi padre, solo me alcanzó una copa de vino y dijo. ¿Estás bien? Sí, dije. Realmente lo estoy. La boda en sí fue hermosa. Michael y Emma estaban radiantes, tan completamente enamorados que sentí una alegría genuina por primera vez en días. Esto era lo que el amor debería parecer, lo que elegirse mutuamente debería sentirse. En la recepción, miré a Mia y James desde lejos. Se sentaron en su mesa, apenas hablándose. Mia revisaba su teléfono cada pocos minutos, nerviosa, mientras James bebía vino constantemente, sin levantar la mirada del plato. Cuando el DJ puso una canción lenta, no bailaron. Mi madre, siempre curiosa y amante del chisme, más tarde me contó que su matrimonio estaba al borde del colapso. James había engañado a Mia 6 meses atrás. Mia lo había descubierto, pero permaneció por la imagen perfecta que mantenía en Instagram.
James se quedó porque había dejado su trabajo para manejar la carrera de influencer de Mia y no tenía a dónde ir. La inversión de 50,000 pesos de mi padre les había comprado a los dos una jaula dorada. Cuando el DJ anunció el lanzamiento del ramo, Emma me miró directamente y me sonrió con complicidad. «Vamos, tío Daniel», gritó Emma con entusiasmo. «Tira el ramo». Sonreí y me incliné hacia ella, riéndome por primera vez esa noche de todo lo que había pasado, de toda la tensión y la historia familiar, sintiendo que mi vida ahora era realmente mía. No había traición, no había manipulación que pudiera tocarme. Estaba libre, y eso no tenía precio. Negué con la cabeza, pero Emma no se dio por vencida. Un grupo de mujeres se reunió en la pista de baile, incluyendo a Mia, que se unió con una sonrisa forzada que no llegaba a sus ojos. Emma se dio la vuelta, contó hasta 3 y lanzó el ramo directamente hacia mí. Lo atrapó mi instinto, sin pensar, y el salón estalló en vítores y aplausos. Daniel se reía a mi lado, Michael me dio un pulgar arriba, y mi madre lloraba, lágrimas de felicidad. Mia me miraba, con una expresión que no podía descifrar del todo, tristeza, arrepentimiento, o simplemente cansancio de fingir que todo estaba bien. Por primera vez en años, no sentí rencor ni enojo, solo un poco de lástima. «Supongo que eso significa que tú eres la siguiente», gritó alguien desde la pista. Daniel se acercó, tomó mi mano y me arrastró suavemente hacia la pista. «¿Qué dices?», susurró, su voz baja y cálida. «¿Quieres hacerme un hombre honesto?». ¿O bromeé? ¿En serio me estás pidiendo matrimonio en la boda de mi hermano? Dios, no. Eso sería ridículo. Me sonrió. Te pregunto si estarías bien con que te proponga matrimonio el próximo mes en Bali. Ya tengo el anillo. Lo miré, sorprendida. ¿Tienes un anillo? Sí, dijo. Lo tengo desde hace 2 meses, esperando el momento adecuado. Pero viéndote atrapar el ramo, viéndote aquí después de todo lo que pasaste, parada sin inmutarte por todas estas personas que te lastimaron, ya no quiero esperar más. Esa es la propuesta más poco romántica que he escuchado, repliqué, divertida. El acto real será mucho mejor. He estado trabajando en ello. Eres ridículo. Y tú sigues diciéndome eso. Pero sigues demostrando que es cierto. Miré alrededor del salón. Mi hermano bailaba con su nueva esposa, mi madre charlaba con los padres de Emma, mi padre me observaba desde lejos con algo que quizá era orgullo, quizá arrepentimiento. Y Mia y James, en su mesa, atrapados en una vida construida con mentiras, dinero y todas las razones equivocadas. Pensé en los últimos 3 años, en las noches largas y mañanas tempranas, en aprender a valorarme, en construir algo real. Sí, le dije a Daniel. Es un sí. Bailamos mientras mi familia nos miraba. Cuando la canción terminó, mi padre apareció a mi lado. ¿Puedo?, preguntó, indicando que quería bailar conmigo. Miré a Daniel, quien me apretó la mano y dio un paso atrás. Bailamos en silencio durante unos segundos antes de que él hablara. Sé que dijiste que estás aquí por Michael, pero espero que sepas lo orgulloso que estoy de ti, de lo que has logrado. No, dije suavemente. Por favor, no intentes atribuirte mi éxito. No invertiste en mí, no creíste en mí. Hice esto a pesar de ti, no gracias a ti. Lo sé. ¿O lo sabes?, pregunté, con la voz firme. Porque pasaste toda mi vida diciéndome que fuera práctica, sensata, que no aspirara demasiado. Y en el momento en que realmente logré algo extraordinario, decidiste que no era suficiente y pagaste para que alguien me dejara. Me enseñaste que tenía que alejarme de todo lo que conocía para probar mi valor, y lo hice. Lo hiciste, dijo. No debería haber tenido que. La canción terminó. Me separé suavemente. Tengo que irme, dije. Daniel y yo tenemos un vuelo temprano mañana. ¿Regresarás?, preguntó. ¿Para vacaciones, visitas, por Michael? Cuando me necesite, estaré allí, dije. Pero papá, tú y yo, ya no tendremos cenas los domingos.
No vamos a ser la familia que éramos. Tú rompiste eso, y no estoy interesada en fingir que está arreglado solo porque lo sientes. ¿Y Mía? Y preguntó, con un hilo de esperanza. ¿Y ella? Ella es tu prima, dije. Crecieron juntas. Se casó con el hombre al que tú pagaste para que me dejara. Ya sea que supiera del dinero o no, ella eligió estar con él. Yo ya hice mi elección. Me alejé de él. De vuelta con Daniel. De vuelta a la vida que construí sin ninguno de ellos. Mi madre me abrazó antes de salir, fuerte y cálidamente. Vuelve pronto, susurró. Por favor. Te he extrañado tanto. Lo haré, mamá. Lo prometo. Michael y Emma nos acompañaron hasta la salida. Michael me abrazó otra vez. Me alegra mucho que hayas venido. Y a mí me alegra verte feliz, le respondí. En el avión de regreso a Singapur, Daniel me tomó la mano y me preguntó. ¿Cómo te sientes? Ligera, dije, sonriendo. Pensé que verlos me haría enojar o entristecerme, pero sobre todo, me siento libre. Sin remordimientos por haberme ido, por construir mi vida en otro lugar, por decir no al perdón. Me alegra, dijo Daniel. Porque tengo una confesión. No vine solo a la boda de tu hermano para conocer a tu familia. También vine a ver si había algo aquí que valiera la pena competir, y estoy feliz de decir que Singapur tiene todo lo que necesitas, incluyendo a mí. Reí, una risa genuina que no me escuchaba a mí misma dar desde hacía años. Eres absolutamente ridículo, dije, mientras él me sonreía, con los ojos brillando de complicidad. Y en ese momento supe, sin dudas, que la vida que había elegido, libre, exitosa y con Daniel a mi lado, era exactamente lo que merecía, mucho más que cualquier dinero, manipulación o pasado que mi familia hubiera intentado imponerme. Sigues diciéndolo como si fuera algo malo. Pero no lo era. 3 meses después, Daniel me llevó a una playa en Bali al atardecer. El cielo estaba pintado de naranjas y rosas que se reflejaban en el mar. La brisa acariciaba mi cabello y todo parecía detenido en el tiempo. Se arrodilló frente a mí, con el anillo en la mano, y me dijo que yo era su compañera, su igual, la persona que lo desafiaba a ser mejor cada día. Sus palabras me hicieron sentir valorada, vista y amada de una manera que nunca había experimentado. ¿Quieres casarte conmigo? Preguntó con una sonrisa nerviosa pero segura. Sí, respondí sin dudar ni un segundo. No hubo titubeos, no hubo miedo, solo una certeza absoluta de que estaba dando un paso hacia la vida que siempre había merecido. 6 meses después, nos casamos en una ceremonia pequeña en Singapur, con apenas 20 personas que realmente importaban. No necesitábamos cientos de invitados ni formalidades vacías. Solo queríamos compartir ese momento con quienes realmente nos amaban y nos apoyaban. Mi madre estuvo allí, con los ojos brillantes de emoción, sosteniendo mi mano mientras lloraba silenciosamente. Michael y Emma estaban radiantes, felices de verme feliz. Un par de amigos cercanos del trabajo, algunos del club de lectura, y las personas que habían visto mi crecimiento y esfuerzo en los últimos años, también nos acompañaron. Mi padre, fiel a su estilo, envió una tarjeta con un cheque dentro. Lo abrí, miré el dinero y lo rompí sin pensarlo. Luego, la tarjeta fue directo al reciclaje. Mia envió un mensaje por Instagram: felicidades, Sara. Se te ve tan feliz. Lo leí con cortesía y nunca respondí otro mensaje. James no se comunicó en absoluto. Mi vida ahora no se parece en nada a la que había planeado con James años atrás. No vivo en Portland, no tengo la casa con la cerca blanca ni las cenas dominicales con la familia extendida. En lugar de eso, tengo un matrimonio basado en respeto mutuo, amor verdadero y apoyo constante. Tengo una carrera que me reta, que me hace crecer y que me permite viajar por el mundo, conocer culturas, aprender idiomas y colaborar con personas brillantes en proyectos que tienen impacto real. Tengo una vida tan rica y completa que nadie, ni siquiera mi padre, podría haber comprado con dinero. A veces la gente me pregunta si alguna vez perdoné a mi padre. La respuesta no es sencilla. No lo odio. No le deseo mal,
pero tampoco lo dejo entrar de nuevo en los espacios íntimos de mi vida. Tiene llamadas de cumpleaños, recibe algunas actualizaciones ocasionales, pero no caminará conmigo hacia el altar, no conocerá primero a mis hijos, ni opinará sobre mi matrimonio. Tomó decisiones que lo excluyeron de mi vida, yo tomé decisiones que me devolvieron el poder sobre ella. Mi elección fue dejar de permitir que otros definieran mi valor. Mi elección fue construir una vida tan plena, tan hermosa, tan exitosa, que la traición dejara de importar. Mi elección fue demostrar que la mejor venganza no es el enojo, ni la confrontación, ni obligarlos a pagar por lo que hicieron. La mejor venganza es construir algo tan increíble que te olvidas por completo de que alguna vez quisiste venganza. Cuando miro hacia atrás, a la noche en que encontré aquel correo electrónico, al instante exacto en que mi mundo se rompió en 1000 pedazos, puedo verlo todo con claridad ahora. Mi padre no destruyó mi vida. Lo que hizo fue mostrarme que la vida que estaba viviendo era demasiado pequeña para lo que estaba destinada a ser. Que todo ese dolor, toda la humillación, toda la traición, solo me empujaron hacia algo más grande, más valioso y más mío que cualquier plan que él hubiera imaginado. Al final, esos 50,000 pesos fueron la mejor inversión que jamás hizo, sin quererlo, porque me compraron algo que nunca pudo prever, mi libertad, mi fuerza, mi independencia y la vida que siempre merecí. Y lo mejor de todo es que no necesito dinero, amenazas ni manipulación para seguir siendo feliz. Cada día, al despertar junto a Daniel, al trabajar en proyectos que me apasionan, al viajar y crecer, siento que mi valor no tiene precio, que mi éxito no depende de nadie más, y que finalmente he aprendido lo más importante: el verdadero poder está en elegir quién quieres ser, sin importar lo que otros piensen o hagan. Los años pasaron y mi vida se transformó de maneras que nunca habría imaginado. Mi matrimonio con Daniel no fue solo un compromiso, fue una alianza de respeto, amor y compañerismo. Cada día aprendíamos el uno del otro, nos empujábamos a ser mejores, pero nunca a costa de nuestra libertad o nuestros sueños. Nos apoyábamos en cada decisión, cada proyecto, cada viaje. Nuestra boda en Singapur fue solo el inicio de una vida llena de momentos significativos. No necesitábamos grandes números de invitados, ni lujos innecesarios. Cada sonrisa, cada abrazo, cada mirada compartida, tenía un peso real. Mi madre lloró de felicidad, Michael me abrazó como si quisiera asegurarse de que finalmente todo estuviera bien, y Emma me tomó de la mano y susurró: siempre supe que lo lograrías. Con Daniel a mi lado, aprendí a amar sin reservas. Viajamos por el mundo, desde conferencias de negocios en Hong Kong hasta escapadas a islas remotas en Indonesia. Aprendí que la verdadera riqueza no está en el dinero ni en los títulos, sino en la libertad de elegir tu propio camino y en rodearte de personas que te valoran de verdad. Mi carrera floreció como nunca imaginé. La fintech en Asia creció, llegamos a nuevas ciudades, firmamos asociaciones con empresas internacionales, y nuestro trabajo comenzó a tener un impacto real en la vida de miles de personas. Yo era respetada en mi industria, admirada por colegas y competidores, y sobre todo, respetada por mí misma. Un día, mientras Daniel y yo estábamos en nuestra terraza con vistas al skyline de Singapur, tomé su mano y dije: mira todo esto. Todo lo que hemos construido. Ninguno de los sacrificios, el dolor, la traición, nada de eso fue en vano. Lo sé, respondió él. Y lo mejor es que lo hicimos juntos, con nuestras propias reglas. Mi padre, eventualmente, trató de acercarse de nuevo. Me mandaba mensajes y tarjetas, preguntaba por saludos de cumpleaños, pero yo había aprendido a poner límites claros. Lo respetaba como mi padre, pero ya no le permitía entrar en los espacios íntimos de mi vida. Aprendí que perdonar no significa olvidar, ni dejar que alguien vuelva a lastimarte. Significa liberarte de la carga y seguir adelante. Mia y James, con el tiempo, también mostraron su verdadera vida. Instagram seguía siendo su fachada, pero detrás de ella, las grietas eran profundas. James no podía sostener la vida que habían construido con mentiras y Mia empezaba a darse cuenta de que no todo en la vida se compra. A veces me cruzaba con noticias sobre ellos y solo sonreía. Ya no sentía rencor ni rabia, solo una extraña sensación de satisfacción silenciosa. La vida había demostrado lo que yo ya sabía, que la felicidad no se compra ni se manipula. Cada cumpleaños, cada logro,
Cada pequeño momento que vivía con Daniel era una celebración de mi valor y de mi libertad. Tenía una familia elegida, amigos que eran realmente familia, y un amor que no dependía de comparaciones ni de dinero. Mis hijos, cuando llegaron años después, conocieron un hogar lleno de respeto, apoyo y risas, un lugar donde el amor no se negocia ni se vende. Un día, mientras caminábamos por un parque de Singapur con nuestros hijos, Daniel me miró y dijo: «Mira lo lejos que hemos llegado. Mira lo que construimos. Nadie más lo pudo hacer por nosotros». Sí, respondí. Nadie más podía hacerlo. Ni el dinero, ni las mentiras, ni la traición. Todo eso nos hizo más fuertes, más conscientes de nuestro valor y más capaces de amar de verdad. Y en ese momento, entendí que el mejor final no es vengarse, no es el enojo, no es demostrarle a nadie nada. El verdadero final, el final que importa, es vivir plenamente, amando, construyendo y eligiendo cada día tu propia felicidad. Porque finalmente, después de todo, nadie puede ponerle precio a una vida vivida con libertad, amor y éxito verdadero.